Eso fue tan poco común. Una mujer fundadora. Debía ser algo grande. Y luego tú de repente cambias el mundo. La valoración de la empresa llegaba a $9 billones. Desde un inicio imaginamos el tipo de personalidad que tenía Steve Jobs. ¿Jura decir la verdad? Juro. Ahora está enfrentando varias decenas de años en la cárcel por su estafa. No es fácil entender de una vez cuántas personas han sufrido por su culpa. Las personas con sospecha de cáncer recibían un veredicto deprimente. Los que invertían en Theranos eran diletantes ricos. Como Rupert Murdoch o el ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Elizabeth intervino en la conferencia de los líderes junto con Bill Clinton. Parece que la mayoría de los hombres simplemente se enamoraban de ella. ¿Cómo no? En su mayoría eran hombres ancianos blancos. Si uno se da cuenta de que está en peligro, podrá hacer mucho más. Ella incluso cambió el tono de su voz para darle mayor autoridad. Ella misma creyó en su mentira. Hola amigos, los acontecimientos de nuestro programa de hoy se desenvuelven en aquel mismo Silicon Valley de grandes ideas, grandes ambiciones y enorme dinero. Elizabeth Holmes tenía suficiente de todo eso. Ella ofreció un método revolucionario de examen de sangre en el dedo con un resultado casi instantáneo. El proyecto fue apoyado por inversiones grandes de emprendedores y políticos reconocidos. Holmes se convirtió en la mujer multimillonaria más joven de la historia y luego la estafadora más conocida de los Estados Unidos. Ustedes podrían haber escuchado esta historia en las noticias o haberla visto en la telenovela The Dropout con Amanda Seyfried, quien recibió un premio Emmy por su interpretación de Holmes. Pero hoy van a escuchar la historia de una estafa increíble relatada por sus propios participantes, incluyendo el empleado de confianza de Elizabeth Holmes, la persona que al fin y al cabo reveló el engaño billonario. Hasta el momento, él jamás había hecho una videoentrevista detallada. Paso la palabra a Ilya Yegorov. ¿Cómo, teniendo 19 años, convencer a la gente de que conoces bien tu trabajo y que vas a conseguirlo todo? Ella era muy encantadora, mucho. Irradiaba tanta sinceridad mientras hablábamos. Súper joven e increíblemente impresionante. Y aún me citaron cuando dije que ella no parpadea. Eso me asustó y me hizo sentir nerviosa. No se trata de edad. Tales personas como Steve Jobs, Bill Gates, chicos de Google, Michael Dell, Larry Ellison y otros lo han demostrado. A sus 19, Elizabeth Holmes creará un startup médico que dentro de 10 años costará billones y prometerá a la humanidad un avance increíble hacia el futuro. En aquel momento se estaba forjando una imagen de sí misma como una gran empresaria comprometida con revolucionar la medicina. Por eso desde un inicio imaginamos el tipo de personalidad que tenía Steve Jobs, excéntrica y complicada, pero a la vez orientada a su producto o negocio. Yo duermo aproximadamente 4 horas. Sabe, me siento una de las personas más felices del mundo cada día gracias a lo que estoy haciendo. Ella usaba gimmicks que hacían de ella una verdadera emprendedora. Se vestía en estilo de Jobs, usaba frases muy cortas, ásperas y bien pensadas. Incluso cambió el tono de su voz haciéndola más baja para darle... Esto es cierto, como ha sido estudiado ya muchas veces, para darle mayor autoridad. Nosotros creemos que cada uno, sin importar dónde vive y cuánto dinero posee, tiene el derecho humano básico para el acceso a la información sobre su salud. Lo que es tan poco común de ella es que contando con enormes recursos no lo veía como un negocio, sino que lo consideraba su iniciativa personal, que no requería una gestión eficaz. Creo que existen personas carismáticas cuya personalidad atrae, quienes se esfuerzan a propósito para parecer atractivos. Creo que muchos, en Silicon Valley y en otros epicentros de la civilización moderna a propósito, pretenden parecer carismáticos. Y la benevolencia por parte de los medios de comunicación y todo este séquito lo favorecen. Asimismo fue el caso de Elizabeth Holmes. ¿Usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Juro. Las autoridades están realizando una investigación sobre el caso de la empresa médica Theranos. Estamos siguiendo el desarrollo del caso judicial contra Elizabeth Holmes. La mujer multimillonaria más joven del mundo, quien llegó a su éxito sola, ahora está enfrentando varias decenas de años en la cárcel por su estafa.
Si describes esta historia en forma resumida, no es fácil entender cuántas personas han sufrido por su culpa. Yo ni pensaría que estos acontecimientos influirían tanto en su vida, por ejemplo, el mismo Rosendorf. Ella era reservada. Ella creó un tipo de ambiente místico. Uno se porta misterioso, impredecible, para que nadie sepa cuando el enemigo va a atacar. Y ella realmente sabía mucho tanto de aplicar fuerza como de hacer espectáculo y ser actriz. Conozco a muchos ex empleados de Theranos y las historias de la mayoría de ellos se parecen a la de Adam. Lo que pasó simplemente los destruyó, literalmente. La Steve Jobs con falda. Aunque la señorita Holmes casi siempre llevaba pantalón, así se la conocía mundialmente. Su startup médico Theranos era llamado The Next Big Thing, la siguiente gran cosa después de Apple, Google y Facebook. Holmes afirmaba que en su empresa sabían hacer bien los análisis de sangre, casi instantáneos. En 10 años, Theranos acumuló inversiones de casi $700 millones. En su consejo de administración estaban 2 exsecretarios de Estado de los Estados Unidos y para el año 2014 la valoración de la empresa llegaba a $9 billones. Incluso en la lejana Rusia, donde el apellido de Holmes siempre se asociaba apenas con el gran detective, parece que estaban muy sorprendidos cuando la historia del suceso increíble de la mujer emprendedora resultó ser una estafa increíble. El año pasado, Elizabeth Holmes fue condenada a 11 años de cárcel. En nuestro documental sobre su camino de visionaria a estafadora, hablan los que conocían bien a Holmes, incluyendo al causante de que ella se encuentre ante el jurado. Me llamo John Ioannidis. Soy profesor de Medicina, Investigación y Políticas de Salud en la Universidad Stanford, médico epidemiólogo. El profesor Ioannidis fue el primero en poner en cuestión la validez científica del startup de Elizabeth Holmes. Soy Phyllis Garner, profesora de medicina aquí, en la Universidad Stanford. Holmes pedía consejos a Phyllis Garner desde que estudiaba en Stanford. En aquel entonces, Garner ya trataba de advertir a la ambiciosa estudiante de que su invento no funcionaría. Yo tengo un doctorado en el área de ingeniería química en la Universidad Stanford, donde también estudiaba Elizabeth. Ann Cobb-Seal invitó a Elizabeth Holmes personalmente a trabajar en Theranos, pero ya en el primer encuentro la doctora Cobb-Seal entendió que por detrás del startup no había nada materializado. Mi nombre es Joseph Fuis. Soy inventor, trabajo principalmente en el negocio farmacéutico. Vivo en Tennessee. Tengo alrededor de 50 patentes registradas a mi nombre en los Estados Unidos, en su mayoría relacionadas con los medicamentos orales. El amigo de la familia Holmes, Joseph Fuis, junto con su padre Richard Fuis, poseedor de numerosas patentes médicas, ha servido como una fuente importantísima para los materiales periodísticos que revelaron la estafa de Holmes. Soy Cheryl Gaffner, he trabajado en la empresa Theranos por poco menos de un año. En el startup, Gaffner comenzó como secretaria, pero al poco tiempo se hizo responsable del descanso y ocio de los empleados. Mi nombre es Adam Rosendorf. En primer lugar, soy padre de una linda niña de 5 años. En el año 2000 me gradué de la escuela médica en Monte Sinaí. Desde el 2005, es decir, durante 17 años, me he dedicado a la patología clínica. El doctor Adam Rosendorf era un empleado de confianza de Theranos y luego de unos años se volvió un testigo clave de la acusación contra la fundadora de la empresa. Esta es su primera entrevista larga. Hola, ¿cómo está? Sí, estoy listo para hacer la entrevista sobre esta extraña historia por el bien del negocio de la salud en los Estados Unidos. Mis padres, papá y madrastra, Richard y Lorraine, durante un par de años vivieron cerca de la familia Holmes en Washington. Mi madrastra y la madre de Elizabeth, Noel, eran íntimas amigas. Y mi padre también era amigo de esta familia. Fue por eso que los conocí. El padre de Elizabeth era un ejecutivo de alto nivel en la empresa Enron, y ella no sabe exactamente cuáles fueron las causas de su despido o dimisión. En las altas esferas del poder ejecutivo en Enron
No había nada bueno. Todo era igual de enfermo y estropeado, como en Téranos. Sus padres eran, no sé cómo decirlo, vivían en el pasado. Sus antepasados eran representantes de la vieja aristocracia empresarial norteamericana. Ellos tenían una gran fortuna, que perdieron con el pasar del tiempo, y estaban descontentos con eso. Por un lado se consideraban mejores que otros, por el otro se veían como víctimas, como si se les hubieran quitado algo a lo que tenían derecho. Por eso no es posible comprender plenamente de dónde nacen estas enormes ambiciones personales de Elizabeth, sin saber cómo era el ambiente en su familia. Mis padres estuvieron ahorrando durante toda su vida para que mi hermano y yo pudiéramos ingresar en el colegio. Y para invertir en la creación de esta empresa, me permitieron usar el dinero de su jubilación. En 2003, Holmes abandona el prestigioso Stanford, igual que en su momento lo hicieron con sus universidades Steve Jobs, Bill Gates y Mark Zuckerberg. Durante muchos años he estado en la Escuela de Negocios de Stanford dando un curso sobre capital de riesgo. Y casi un tercio de este curso lo toman los estudiantes que quieren hacerse inversores de riesgo. Otros 2/3 son estudiantes que quieren ser fundadores de startups. Y ellos vienen a mi oficina en Stanford. Y hasta el momento jamás he tenido un estudiante que, al venir a mi oficina, al momento de contarme sobre sus startups, él, ella o ellos no estuvieran convencidos de que iban a cambiar el mundo por completo. Yo no la culparía por abandonar Stanford y encabezar su empresa. Stanford es una buenísima universidad. Es muy interesante estudiar aquí, pero yo puedo fácilmente creer que algunos pueden ser demasiado inteligentes aún para un lugar como este, o tan inquieto que prefieren construir todo desde cero, probar la suerte. Cuando estudio los fundadores de unicornios en los Estados Unidos, son aproximadamente 2.500. Pues de ellos hay una parte muy pequeña, alrededor de unos 55, que nosotros llamamos dropouts. Ellos han sido estudiantes universitarios, a menudo de universidades grandes como Harvard, MIT, Stanford. Y luego, en vez de graduarse de estas universidades, ellos fundaron sus propias startups. En realidad son muy pocos, Alex, y por eso yo no recomiendo a mis estudiantes hacer dropout. Theranos está compuesto de 2 palabras, terapia y diagnóstico. Son toda clase de exámenes con solo una gota de sangre. Yo pasaba cerca de su sede porque vivo en el mismo barrio y vi este nombre. Y me pareció interesante porque llevaba algo griego. Yo hablo griego. Me hizo recordar las palabras griegas, tirano y muerte. Claro que las actividades comerciales de la empresa no estaban relacionadas con la terapia. Era diagnóstico, no era terapia. Pero se le siguió llamando así. Aún estando en el primer año de estudios, Holmes consiguió el permiso de hacer trabajos de laboratorio con estudiantes de posgrado y luego ir de pasantía al Instituto del Genoma en Singapur. Allí, Holmes se dedicaba al análisis de muestras de sangre para revelar el coronavirus SARS-1. Aquella epidemia se propagó en 2002 por el sudeste asiático. Fue allí donde, conforme su propia entrevista a New Yorker, en 2014, el proceso fatigoso de la extracción de sangre la llevó hacia la idea de una optimización tecnológica. Durante los últimos 11 años hemos hecho posible la realización de cualquier análisis laboratorio con un descuento de 50 a 90%. Hicimos posible la realización de análisis laboratorios completos a base de una muestra minúscula o varias gotas de sangre que se pueden extraer de un dedo. E hicimos posible acabar con los tubos de la sangre, reemplazándolos por nanotainers. Yo conocí a uno de los consejeros de su empresa y esta persona me ofreció ser consultora en Theranos porque me dedicaba a las investigaciones en el área de hidrodinámica y tenía experiencia en elaborar equipamientos diagnósticos usando tan solo una gota de sangre. Estaba segura de que tardaríamos al menos 6 meses para definir cómo la sangre tenía que ingresar en el aparato para que funcionara correctamente. Pero Elizabeth no quería ni escuchar de eso. Por eso, al fin y al cabo, nunca cooperé con ellos.
Me sorprendí y me alegré de que iban a desarrollar medicina, de que iban a usar en masa una tecnología que permitiera trabajar con una productividad 100 veces mayor con las pruebas de la sangre, y a la vez requería muy poca sangre. Y para eso se gastaría 100 veces menos tiempo y dinero. Teóricamente parecía muy atractivo y yo pensé, ¿será que yo podría llevarles para su investigación las pruebas que hacemos con mi equipo? Esto podría dar sus frutos, pero verifiqué qué estaba por detrás de su actividad desde el punto de vista científico y no encontré ninguna investigación. No tenían artículos reseñados que explicasen lo que estaban haciendo en el lenguaje de la ciencia. Ella hablaba con centenas de personas diferentes y entre ellas bastantes decían escépticamente, no, algo no está claro por aquí. Pero hubo algunos diciendo, qué interesante, está buenísimo, me complace su idea. Y ella continuaba comunicándose con ellos. Luego, encontraba más personas de estas, las cuales contaban de su proyecto a los demás. Algunos rechazaban sus ideas de una vez, otros las consideraban geniales. Ella tenía un don para la gente que estaba dispuesta a escucharla y alabar tanto a ella como a su proyecto. Y este círculo de personas ya crecía por sí mismo. Pero, como ya saben, Phyllis Gardner, la profesora de Stanford, a quien también han entrevistado, desde el inicio dudaba en este proyecto y no confiaba en Elizabeth. Y Elizabeth Holmes encontrará a una persona influyente, hasta legendaria en el mundo científico, que le creerá. Pero en Stanford hubo también otro profesor, quien insistentemente promulgaba el proyecto de Elizabeth. Creo que fue él quien consiguió atraer allí a algunos inversores. El profesor de que estoy hablando es Janine Robertson. No puedo creer que él lo hacía. ¿Usted le daría dinero a esa chica? Si lo tuviera, lo daría. ¿Por qué no? Ella es bien inteligente. Ella estudió en Stanford junto con ella. Por esta idea se responsabiliza el biólogo senior de Stanford, que había sido su profesor. Ella suena convincente y su especie de obsesión, su juventud, tiene algo simpático y encantador. Sabe, yo siempre he considerado al dinero un instrumento que permite cambiar algo. Por eso nunca he construido una empresa solo para ganar dinero. Se trata de crear valor. Y el dinero es un producto secundario del éxito y de la creación de este valor. Analizando su carrera, las propias ideas de Janine Robertson nunca le trajeron éxito comercial especial. Se reveló más como un testigo perito en los casos judiciales, y para tal trabajo se necesita que una persona sepa hablar bien, porque es lo que se requiere del testigo perito, convencer al jurado de su calidad como tal. Pero el argumento principal en apoyo a las ideas de Elizabeth para Janine fue el aumento drástico de la popularidad de Stanford en Silicon Valley y la idea que puede volverse tanto bendición como maldición, la idea de que en Silicon Valley todo es posible. Somos una empresa privada. Tenemos una base inversionista bien pequeña porque nos gusta ser una empresa privada y consideramos que esto tiene muchas ventajas. Tenemos inversores con muchísima experiencia. No importa qué es lo que sabes, lo que importa es a quién conoces. La frase que a veces atribuyen hasta a John Rockefeller describe bien el negocio de Elizabeth Holmes. En el año 2011, ella conoce al exsecretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz. Pronto, él se convierte en un miembro del Consejo de Administración de Theranos. Sus relaciones atraerán en el Consejo de Administración al diplomático legendario Henry Kissinger, dos ex jefes del Pentágono y un eminente bancario. Con tal apoyo de los inversores de Theranos, se convierte en la familia más rica de los Estados Unidos, los Walton. Ellos, los propietarios de Walmart, contribuyeron con 150 millones. El magnate de los medios, Rupert Murdoch, casi 120 millones. Y la exsecretaria de Educación y a la vez miembro del clan de billonarios, Betsy DeVos, aproximadamente 100 millones de dólares. Es interesante que todos los capitalistas de riesgo con los cuales he hablado, quienes son especialistas en biotecnologías, y he tenido la oportunidad de hablar personalmente con más de 1000 inversores de riesgo, incluyendo numerosos biotecnólogos,
Yo les suelo hacer la pregunta de si han considerado el Theranos. Sí, lo hemos considerado y decidimos no invertir. Si vamos a observar a todos los inversores de Theranos de una etapa más tardía, prácticamente de cualquiera, al pasar 2 años después de conseguir el primer dinero ángel, ellos son todos inversores poco profesionales. Pueden ser famosos como Rupert Murdoch o el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, etc. Pero son personas conocidas totalmente en otras esferas, en áreas totalmente diferentes. Son inversores que no saben prácticamente nada de startups. Es decir, los que invertían en Theranos eran diletantes. ¿Diletantes ricos? Exacto, aunque claro que cuando digo la palabra diletante referente a eso, no significa que son diletantes en todo. Está claro que el ex secretario de Estado de los Estados Unidos no es diletante en su área, ni tampoco Rupert Murdoch. Pero cuando hablamos de inversiones en startups, es un tema totalmente aparte. Aunque siendo experto en finanzas, profesional en mercados financieros tradicionales, aún en este caso puede ser diletante cuando se trata de inversiones de startups. Mire, ellos no sabían nada de la tecnología que formaba la base del producto. Creo que estaban más atraídos por el mito, por la misma idea. Eso a menudo acontece en los Estados Unidos con las personas que han llegado a la cima del éxito. Comienzan a tener tanto dinero que no les interesa la oportunidad de ganar aún más, sino de formar parte de algo que les parezca interesante o prestigioso. Por ejemplo, para Jeff Bezos es la construcción de la nave espacial para competir con Elon Musk, y en calidad de un cohete a Marte para estos hombres, sirvió la idea de que vayan a una cena buffet diciendo que están ayudando a esa joven rubia a realizar una revolución en medicina. Tal historia merece ser compartida, suena cautivante, les ayuda a impresionar a los liberales progresistas. Tengo que decir que es un gran placer estar aquí con ustedes, sentada junto a George. Para mí ha sido un gran honor que él forme parte de nuestro trabajo y que podamos aprender de él. A lo mejor en la comunicación con ella hay algún elemento, pero no creo que la vieran como su hija o nieta. Creo que se trata de una historia políticamente correcta de un apoyo prestado a una estudiante joven y talentosa, quien vino con la idea de cambiar el sistema de seguro médico en los Estados Unidos. Eso fue tan poco común, una mujer fundadora. Debía ser algo grande. Así que creo que ella se aprovechaba de esta imagen. No sé si era así. Creo que el sexismo todavía está muy presente en Silicon Valley. Lo que para mí era extraordinario es que la veía tanto con David Boies, su abogado, quien para aquel entonces era el abogado más popular en los Estados Unidos, como con George Shultz, ex secretario de Estado y ex ministro de Finanzas, y ya tenía más de 90 años. Ella se sentía sorprendentemente cómoda tanto con uno como con el otro, tan cómoda que a mí eso hasta me parecía raro, porque ella sin problema invadía su espacio personal, siempre se ponía muy cerca de ellos. Eso es generalmente inaceptable en la cultura empresarial estadounidense, especialmente para una mujer joven. Parece que la mayoría de los hombres simplemente se enamoraban de ella. ¿Cómo no? En su mayoría eran hombres ancianos blancos. No me gusta decirlo así, pero ya lo he dicho varias veces. Parece como si se hubiesen vuelto locos por ella. ¿Era una historia trivial de cómo una mujer encantó a hombres? Claro que no. Esta historia no tiene nada de trivial. Yo creo que los hombres invertían porque eran personas adineradas, que se habían inspirado con esta idea y que creyeron que ella quería cambiar algo. Yo no creo que esto tenga una historia trivial, pero el hecho de que durante tanto tiempo consiguió engañar a tantos hombres inteligentes, de todas formas la hace un poco ordinaria. Pero ni las conexiones ni el encanto de Elizabeth Holmes habrían convertido Theranos de un startup a una empresa con el valor de $9 billones si la idea del examen rápido y barato de sangre del dedo no hubiera acertado en el punto más débil del sistema norteamericano de la salud. La gente ni siquiera sabe que tiene el derecho humano básico para acceder a la información sobre sí mismo y sobre su cuerpo. Esta información podría cambiar su vida. Cada persona debería tener la oportunidad de acceder a hacer la prueba. Porque si uno se da cuenta de que está en peligro, podría hacer mucho más. Theranos declaraba que era una empresa innovadora,
que también iba a proporcionar la examinación muy barata. Decían que sus precios eran mucho más bajos, y los precios realmente eran menores que los de mercado. Vamos a poner eso en contexto. ¿Qué pasaba en aquel momento en el sistema norteamericano de salud? ¿Por qué es importante? Al sistema de salud norteamericano le pasaba lo mismo que ahora. Primero, es muy caro. Es mucho más caro que el sistema de salud, por ejemplo, en Europa. Segundo, es que muchas personas no tienen seguro médico o este seguro no es suficiente. Esto significa que para ellos la salud resulta ser muy cara. Y es un problema bastante grande de la sociedad norteamericana. Los hospitales cobran montones de dinero y obtienen centenas de millones de dólares de beneficio, a expensas de la actividad que pretende ser no lucrativa. Ellos deben curar a los pobres, pero intentan no hacerlo. Es uno de mis temas dolorosos clave después de Elizabeth Holmes. Gastamos mucho dinero y recursos, pero no se distribuyen en partes iguales. Hay los que no tienen acceso al sistema de la salud, mientras muchos reciben demasiada ayuda. Sí, ellos atraparon esta ola. Atraparon el momento adecuado y promovían a políticos que tenían buenas relaciones personales con los Clinton, con Chelsea, con Hillary y con Bill. Elizabeth habló en una conferencia de liderazgo con Bill Clinton, quien afirmó que ella era el futuro de la sanidad. Dijo algo así. Usted fundó esa empresa hace 12 años, ¿cierto? Dígales, ¿cuántos años tenía? 19. Así que no se preocupen por el futuro. Estamos en buenas manos. Si cualquier inversor de riesgo de biotecnologías de las cuales centenas estaban considerando Theranos, si al menos alguno de ellos hubiera creído en la tecnología o hubiera visto resultados tecnológicos, seguramente habría un montón de inversiones de inversores profesionales, porque este mercado es enorme. Olvidemos el mercado global. Si pensamos solo en el mercado sanitario estadounidense, creo que son decenas, sino cientos de miles de millones de dólares. En 2015, Theranos firma un contrato con la mayor cadena de farmacias, Walgreens. Este es el avance final y debe convertir al startup en una corporación gigante como Tesla o Apple. Así que hay 8.200 Walgreens en el país. Eso nos pondría a 5 millas de la casa de cada estadounidense. Y eso es en lo que estamos trabajando. Por supuesto, el hecho de que firmó el contrato con Walgreens fue solo el punto álgido de su manipulación, cuando la gente, sin comprobar nada en el laboratorio y sin recibir aprobación de la FDA, empezó a darle dinero y a firmar contratos con ella. Ese mismo año, Holmes, considerada la multimillonaria más joven de Estados Unidos, entró en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. El entonces vicepresidente Joe Biden visitó el laboratorio de Theranos en Palo Alto y citó a Holmes como fuente de inspiración. El único problema es que el know-how de Theranos, aquel aparato maravilloso, un mini laboratorio que debía instantáneamente emitir resultado, en realidad era una ficción. De los 200 análisis declarados, el aparato hacía apenas 15, que tampoco eran ciertos. A propósito, el aparato llevaba el nombre de Edison, el nombre del inventor norteamericano que decía: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Llamamos a nuestro producto Edison, porque estábamos listos para fallar 1000 veces y que en la vez número 1001 funcionara. Y yo creo que este mismo lema que usábamos es nuestra decisión de continuar las tentativas y llegar al resultado a pesar de todo. Yo seguía preguntándole, ¿en qué consiste su invento? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál es su principal característica? No recuerdo exactamente lo que me decía, pero todas sus respuestas eran muy abstractas, como: integramos distintos componentes en el proyecto, así que yo no podría ni dibujar el esquema de su aparato. Tenía la impresión de que ni siquiera tenían algún dispositivo. Yo nunca supe nada en concreto. Ella, por supuesto, explicaba que no quería divulgar los detalles, pero si ella quería mi ayuda, yo necesitaba entender a qué se dedicaba. Funcionaba bien. Contábamos con 2 versiones.
Creo que en aquel momento se usaba el dispositivo de 3 y 5 que ejecutaba un conjunto de inmunoensayos y luego la plataforma de serie 4 en la que trabajábamos, que podía manejar una amplia gama de métodos de prueba. Parece una impresora. Creo que tenía los productos químicos equivocados. Ella sabía que el dispositivo no funcionaba. Si estoy dispuesta a reconocer que algún día alguien sea capaz de hacer algo así, no lo sé. Pero estoy segura de que a ellos no les funcionaba. Ella les decía a todos que bastaba con venir para pinchar el dedo y en unos minutos tener los resultados. Eso no era verdad. Nosotros, por ejemplo, enviamos cada una de nuestras pruebas a la FDA porque creemos que es muy importante en términos de sello de aprobación. Y pienso en eso cuando mi madre va a hacerse una prueba en uno de estos sitios. Es que quiero saber siempre que esos datos son impecables. Pero la FDA dio su visto bueno solo a una prueba, la del herpes. Theranos presentó a este hecho como una victoria grandiosa, aunque no lo era. Todo eso estaba en una habitación del sótano y parecían viejos ordenadores Apple Macintosh, cajas negras. La mayoría de ellos ejecutaban protocolos falsos que mi amigo Michael Craig había compuesto. Eran programas falsos. En el verano de 2013, Sunny dijo que pronto tendríamos hileras de Edisons funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, y tuvo una red de mini laboratorios produciendo datos. También llamaba de dinosaurios a los equipos de Siemens porque estaba convencido de que la tecnología de Theranos era mucho mejor. Más tarde yo supe que todas las pruebas de demostración para los inversores y el consejo de administración estaban falsificadas, y las máquinas Edison a menudo se rompían y tenían poca estabilidad térmica. Las pipetas se rompían. Había que hacer 6 mediciones para obtener una media que se acercara a la verdad al menos un poco. Cuando los inversores se ponían nerviosos y los proyectos no llegaban en el momento oportuno, Elizabeth les recordaba: nadie ha hecho esto nunca y crear algo brillante siempre lleva tiempo. Pero ya estamos muy cerca del objetivo y sería una pena si nunca invirtieran porque el negocio se dará bien y podrían hacerse ricos. Simplemente esperen un poquito más, que ya casi estamos allí. Creí en la estafa, al igual que muchos otros, incluyendo a Kissinger y Schultz, miembros del consejo y numerosos inversores. Theranos recaudó casi $1.000 millones de inversores ingenuos que no hicieron una verificación debida, exhaustiva sobre la empresa. Engañaban a los pacientes y más tarde a la legislatura del estado de Arizona, presionándoles para poder hacer pruebas de laboratorio a los pacientes sin recomendación de un médico. El derecho de hacer libremente pruebas de laboratorio permitirá a las personas dedicarse directamente a su salud. El futuro revelador de Theranos, Adam Rosendorf, se incorpora a la empresa en 2012, poco antes del triunfo. Estaba pensando en dejar mi trabajo científico en Pittsburgh. Por aquel entonces trabajaba en el hospital infantil local. Mi carrera no avanzaba tan rápido como yo quería. Probablemente fue a finales de 2012. Estaba leyendo una biografía de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson. Allí se describe cómo Jobs revolucionó la tecnología mundial, inventando y mejorando productos que facilitan la vida de las personas. Fue curioso ver luego en el juicio cómo el abogado de Elizabeth esgrimía el libro de Isaacson tratando de hacerme admitir que Theranos era una empresa realmente innovadora, lo cual era, por supuesto, absurdo. Bueno, me puse en contacto con una de las empresas, con su reclutador. Obtuve una respuesta inmediata. En 2 semanas me invitaron a venir a California. Era pleno invierno en Pittsburgh. Los montones de nieve me llegaban hasta las rodillas. Apenas conseguí excavar el coche aparcado frente a mi casa. Y de una vez llegué a California, llena de sol. Yo estaba gordo, pálido, y aún vestía un traje de lana. Llegué allí. Había terreno montañoso, bonitos edificios de cristal y cemento, pero sin carteles, solo con un pequeño letrero que decía que Theranos estaba aquí y tenía su logotipo. En la entrada se encontraban 2 guardias. Ellos inmediatamente me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Eso era extraño, porque yo no sabía nada de la empresa. No había venido a robar sus secretos. Miré unas cuantas patentes que Elizabeth había registrado con colegas. Ellos me parecieron interesantes. Se referían a la transmisión de datos a distancia, microhidrodinámica, óptica, química.
todo lo que quiso saber de mí era si podía guardar secretos y ser fiel. Y eso también era raro. Jamás me habían preguntado eso en una entrevista de trabajo. La actividad informática estaba vigilada. Así era con todo el mundo. La señorita Holmes construyó todo de tal manera que no podríamos hablar de los mecanismos internos de la empresa. Incluso cuando yo hablaba con antiguos empleados para preguntarles de cómo les iba, me trataban como si se tratara de información de acceso restringido. Mira, hemos descubierto que has hablado con alguien que ha renunciado ya y no te recomendamos hacer tales cosas. Nosotros todos éramos ingenuos y no entendíamos cómo debía funcionar el negocio, así que pensábamos que el secreto era la norma. Pensábamos que el engaño, bueno, no exactamente engaño, pensábamos que era normal no contarle a la gente todos los detalles. Así eran las instrucciones de arriba. Y todos teníamos mucho miedo de hablar con franqueza, porque nos habrían despedido inmediatamente. Ian Gibbons, ingeniero jefe de la empresa, se incorporó a Theranos en 2005 y en mayo de 2013 se suicidó. Padecía cáncer. Pero es importante que 24 horas antes de la tragedia estaba a punto de testificar en el caso de las patentes de Theranos. La empresa había denunciado a la familia del Dr. Richard Fuse, el padre de nuestro entrevistado Joseph Fuse. Theranos acusaba a los Fuse de robar tecnología patentada. El caso acabó en acuerdo amistoso. Según la viuda de Gibbons, Ian estaba nervioso y no quería participar en el proceso. Tras el suicidio de Gibbons, Elizabeth Holmes exigió inmediatamente a su viuda que devolviera a la empresa el portátil de trabajo de Ian. En primer lugar, hablé con Rochelle Gibbons. Me dijo que Ian se suicidó porque tenía que jurar sobre la Biblia y decir que fue Elizabeth la autora de todas las patentes, pero ella no lo era. Y él no quería mentir, porque si mintiera, es decir, si dijera la verdad, Holmes lo despediría. Ella ya la había despedido una vez, pero todos en la empresa se opusieron. Todo su equipo iba a dimitir en señal de protesta, así que Holmes lo trajo de vuelta, pero le dio un puesto administrativo. Ex empleados de Theranos contaban que las actitudes tóxicas, la presión psicológica estaba presente dentro de la empresa desde el principio. ¿Y en qué medida los inversores prestan atención a ese tipo de cosas en la fase de valoración? ¿Qué tan red flag es? Es un red flag enorme, y no porque los inversores sean personas muy amables y buenas. Si nos fijamos en las estadísticas, lo más frecuente es que los startups no fracasen por falta de dinero, sino por tener un equipo prematuro. Sus miembros empiezan a discutir entre ellos, a pelearse, no consiguen llevarse bien, y los inversores de riesgo lo saben. Los inversores de riesgo dedican mucho tiempo, especialmente cuando tenemos, por ejemplo, 2 fundadores o un fundador y un equipo inicial de algún tipo. Suelen dedicar mucho tiempo a examinar las relaciones dentro de este equipo. Algunos inversores de riesgo aún contratan psicoanalistas para que se reúnan con los fundadores o el equipo inicial, porque saben que sin el capital humano, el startup fracasará definitivamente. Poco antes del lanzamiento, que iba a tener lugar en octubre de 2013, fui al despacho de Elizabeth para decirle que la parte técnica no estaba lista para el lanzamiento. Ella estaba fuera de juicio, nerviosa. Él golpeaba nerviosamente el escritorio con los dedos. Me resultaba extraño ver cómo no podían mantener la calma, ya que Elizabeth sabía que estaba en mis manos cerrar todo el programa. Adam Rosendorf, según entiendo, ustedes lo han entrevistado. Pues Adam me dijo que cuando Holmes recibió certificado de Siemens, ellos pusieron candados en los cuartos que tenían su dispositivo Edison. Comenzaron a realizar todas las pruebas en los equipamientos de Siemens. Eso ella no se lo decía a nadie. Los Theranos diluían las muestras de sangre. No es posible diluir las muestras y recibir resultados precisos. Es decir, se puede recibir algunos resultados con una exactitud suficiente, pero la mayoría no. Es evidente que le dijeron que no hiciera algunos análisis de sangre. Por ejemplo, la prueba de coagulación para detectar trombos sanguíneos, porque es una prueba muy sensible. El más mínimo error en los resultados puede causar un diagnóstico erróneo y luego la muerte por hemorragia o un coágulo de sangre. Esto es muy peligroso, al igual que ocurre con los niveles de potasio. Un resultado erróneo y un tratamiento equivocado pueden provocar una arritmia o un paro cardíaco. Muchos han sufrido consecuencias. Personas con sospecha de cáncer recibieron un veredicto deprimente.
muerte. Pensaban que tenían cáncer y se morían de miedo o recibían resultados erróneos. No sé en qué estaba pensando. Escribí un artículo en la revista de la Asociación Médica Estadounidense y en él señalé que esta empresa no tenía publicaciones científicas reseñadas para respaldar sus afirmaciones. Además, un trabajo con mayor cantidad de análisis en el menor tiempo posible no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la medicina preventiva. Así que decidí que tenía que alertar a la comunidad científica y al público en general al respecto. Este nuevo proyecto fue el más valorado entre los de su clase. Pero $9.000 millones solo por la presentación, eso solo vale $9, no $9.000 millones. Y algunos científicos, quienes creo que conocían bien el tema de la investigación médica, ellos me creyeron. Estaban de acuerdo en que esto no debía quedar sin respuesta. Mucha gente se quedó callada porque pensaban que yo, sin ninguna razón, estaba atacando en el corazón de Silicon Valley, la empresa más progresista alrededor. Parece que mucha gente considera Silicon Valley una concentración de innovación revolucionaria, y todo el mundo prefiere ponerse del lado de la empresa con la idea brillante, en lugar del profesor metodólogo, que sumó 2 más 2 y señaló la falta de pruebas. Con el tiempo, quedó claro que no es posible reproducir los resultados de las pruebas. Haces una serie de pruebas con la misma muestra y obtienes resultados diferentes. Eso me horrorizó. Las pruebas de embarazo no funcionaban. Les decía, paren, chicos. Ellos asentían, paraban. Luego me decían que ya estaba todo arreglado. Y yo les creía. Realmente confiaba en ellos. Yo de veras les creía. Pero ellos traicionaron mi confianza. Me disculpo, lo siento. Pero es tan sencillo. Es muy fácil confirmar o negar un embarazo. No hay nada complicado ahí. Se trata de niveles, se trata de números específicos. Tenían pruebas donde los valores de HCG diferían 10, 100, 1000 veces entre pruebas sucesivas. Les decían a mujeres embarazadas que no estaban embarazadas. Les decían a mujeres embarazadas perfectamente sanas que perdían su hijo. Al fin y al cabo, la gente dejó de confiar en los resultados de las pruebas de Theranos. Sabían que era una técnica algo experimental. Sacábamos sangre de una vena y enviábamos las muestras a Quest. Comparábamos los resultados de nuestros análisis con las pruebas de Quest y LabCorp, y los resultados no coincidían. Entonces, Elizabeth y su hermano Christian me pidieron que de hecho mintiera a los pacientes o que inventara razones que explicaran las discrepancias en los resultados de las pruebas. La situación se volvía cada vez más desagradable. Y yo sentía que estaba rompiendo mi juramento hipocrático. Les dije una y otra vez que estaba mal. Tuve roces con la dirección a diario. Todo está ahí en los correos electrónicos que se presentaron en el juicio como pruebas. Todo es obvio allí. El otro problema era que no tenía posibilidad de encontrar un trabajo similar. Era muy caro vivir en California y mis padres se hubieran horrorizado si renunciaba. No quería volver a Nueva York y vivir con mis padres. Mirando atrás, me doy cuenta de que hubiera podido trabajar en McDonald's o Starbucks, alquilar una habitación y hubiese estado bien. Eso no me justifica de ninguna manera, pero siempre he actuado de buena fe. Y luego, cuando se hizo insoportable, renuncié. Para el 2015, justo cuando Holmes firmó un acuerdo histórico con las farmacias Walgreens, el volumen de demandas contra su empresa había alcanzado un punto crítico. Socios e inversores empezaron por fin a hacerle preguntas. Los informes sobre la dudosa eficacia de los métodos de Theranos ya se ubicaban en las instituciones revisoras. Pero el golpe decisivo vendría de la principal publicación económica de los Estados Unidos, The Wall Street Journal. The Wall Street Journal anunció los resultados de su estudio. Demostró que Theranos no solo no tenía pruebas científicas de la eficacia de su técnica, sino que ni siquiera disponía de su propio equipo y no hizo ninguno de los análisis que decía haber hecho. El ex técnico del laboratorio de Theranos, Tyler Schultz, es el nieto de George Schultz, aquel mismo ex secretario de Estado de los Estados Unidos y miembro del Consejo de Administración de la empresa. Tyler fue uno de los primeros en tratar de hablarle de los problemas en el laboratorio a su abuelo y luego a los reguladores gubernamentales en Nueva York. Estaba claro que era un secreto abierto dentro de Theranos, que la tecnología simplemente no existía. Erica Chung también es ex técnica de laboratorio de Theranos. Al igual que Tyler, se puso en contacto con las autoridades
autoridades reguladoras y a petición suya, Theranos fue requerida para una inspección. Más tarde, en el juicio de Theranos, Chung dijo que los resultados de los análisis de sangre en la máquina Edison eran tan precisos como lanzar una moneda al aire. Durante el proceso, Erika habló de cómo personas relacionadas con Theranos la habían acosado durante meses. Pero el principal informante en el caso Theranos fue el jefe de laboratorio Adam Rosendorf. Su papel clave en el colapso de Theranos se reveló justo antes de que comenzara el juicio. El antiguo jefe de laboratorio Theranos ya había empezado a cooperar con la investigación y no podía revelar su nombre. Según él, es gracias a él que el mundo conoce hoy los nombres de Erika Chung y Tyler Schultz, porque fue él, Rosendorf, quien habló de ellos al autor de una exposición en The Wall Street Journal y más tarde al autor de un libro sobre Theranos, John Carreyrou. Mi último día de trabajo fue justo antes del Día de Acción de Gracias de 2014. Entonces empezaron a acosarme con llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz. Fue cuando se implicaron los abogados de Boyce y Schiller. David Boyce defendió a Harvey Weinstein, condenado por agresión sexual. También defiende a las grandes tabacaleras. Además, Boyce era el abogado personal de Elizabeth, el abogado de la empresa, formaba parte del consejo de administración. Y entonces me preguntaron, ¿será que te quedas? Y yo dije, no, para mi reputación no vale la pena quedarme. Entonces él dijo, pues para mi reputación no vale la pena dejarte. Entonces me llevó a otra habitación, llamó a Moina, la responsable de recursos humanos, y me hizo firmar una declaración en la que decía que no divulgaría información a nadie, porque era una especie de encubrimiento. Y Sunny dijo, mira este tipo, es solo un repartidor de pizza, lo sacamos de la calle. Si no hubiera sido por mí, si no hubiera sido por mi trabajo, todo el esfuerzo habría sido en vano, ni siquiera se habrían lanzado. Yo quería cerrarlos y ellos lo sabían. Renuncié y le conté todo a The Wall Street Journal. Más o menos, cuando yo estaba a punto de renunciar, Elizabeth iba a empezar la producción de pruebas de ébola en el laboratorio. Yo fui la última persona en saberlo. Estas pruebas implican trabajar con un patógeno biopeligroso en el nivel BSL-4 o BSL-5. Le envié un correo electrónico al respecto. He oído que planea traer el ébola al laboratorio. ¿Por qué no me ha informado? Nuestro nivel de laboratorio es BSL-2. Eso significa que de equipo de protección solo tenemos capuchas y mascarillas. Y ella me contestó, como siempre, que había muchos departamentos en la empresa y que yo no necesitaba saber lo que hacían allí. Ya el primer párrafo del artículo de The Wall Street Journal contenía mis palabras. No podía publicar ese artículo sin citas de personas reales, pero nadie quería darle citas con un enlace a su nombre. Todo el mundo tenía miedo de ser demandado por David Boyce, que demandaba a todo el mundo. Yo dije a John que no era posible demandarme ya que decía la verdad. Él se acordó de que la verdad no podía ser demandada. Le pregunté sobre qué quería que contara. Me preguntó sobre los conocimientos de Holmes en ingeniería y medicina. Y yo dije literalmente, sus conocimientos de ingeniería médica eran de nivel básico. Ella solo tenía 19 años, no tenía ningún conocimiento de medicina. El día de la publicación, Elizabeth Holmes apareció en el canal de negocios CNBC con un comentario sobre el artículo, pero no consiguió justificarse. Con cada pregunta del presentador se disolvía la ilusión de su genialidad. El artículo era severo, pero nosotros aquí en Mad Money también somos listos. Cada moneda tiene dos caras. Exclusivamente para nosotros, desde Boston, de la sesión del Consejo de la Escuela de Medicina de Harvard, para responder a las acusaciones del artículo, señorita Holmes, un placer saludarla. Hola, gracias. Es lo que pasa cuando intentas cambiar algo. Primero te consideran loco, luego te atacan y luego de repente cambias el mundo. En realidad, me quedé pasmada con la decisión de Journal para publicar algo así. Todas las fuentes con las cuales han hablado nos informaron que las declaraciones que se les atribuyen no eran verdaderas. Incluso el tono de la voz de Elizabeth se cambiaba. Ella, como siempre, intentaba hablar antinaturalmente bajo, pero al final de la entrevista de 10 minutos, perdió los nervios. We put on our website that we do venous testing.
So blood draws from the arm the traditional way, and starting in 2015, we announced, and it was published in San Francisco paper, in Fortune. I talked about it in an interview I did with Forbes. Tras comenzarse la investigación, ellos contrataron a la empresa jurídica McDermott, Will and Emery, que básicamente les ayudó a destruir la base de datos del sistema de información de laboratorio. Al menos fueron acusados de hacer eso, y esa base de datos ayudaría a comprobar que los resultados del laboratorio de Theranos eran inexactos. La mayor parte de los datos allí fue generada con mi ayuda, incluyendo una gran cantidad de estudios de rango de referencia, estudios de precisión, y se suponía que todo era para hacer que el sistema de prueba funcionara. El negocio de Elizabeth Holmes comenzó a caer como un castillo de naipes. La cadena de farmacias Walgreens puso fin a su asociación con Theranos. Un regulador estatal advirtió de los peligros de las pruebas. Contra la misma Holmes y su socio Sunny Balwani se abrieron varias investigaciones. En 2018, Theranos se cerró por completo. En 2021, tras algunos retrasos, Elizabeth Holmes se enfrentó a juicio con un jurado. En el juicio ella era una mujer tan segura y bien vestida. Llevaba el pelo algo revuelto, pero estaba sentada tan recta como un palo. Y de vez en cuando me lanzaba miradas desagradables, como si estuviera diciendo: ¿cómo te atreves a decir eso? Es mentira. En el juicio, ella trató de parecer una mujer pequeña y tímida, y se aferraba a la mano de su madre, lo que parecía muy extraño. Estoy segura de que tenía a sus abogados bien preparados. Tuvo que dar la impresión antes del juicio de que ella no tenía nada que ver, de que los demás tenían la sartén por el mango, de que ella no decidía gran cosa. Holmes iba a decir ante el tribunal que ella no tomaba las decisiones, sino que era víctima de abusos morales por parte de los socios masculinos. Pero es insultante para mujeres como yo, las que nos dedicamos a la tecnología en serio, que cuando ella lo necesitaba se hiciera la jefa dura. Y cuando tuvo que defenderse, empezó a fingir en plan: «Oh, los hombres me obligaron a hacerlo». Se toman de la mano. Es el tipo de consejo bien pensado, de manual. Lo suelen dar los abogados, de cómo portarse, de cómo vestirse, con qué cara mirar alrededor. En primer lugar, el misterio inexplicable de esta historia es de dónde sacó Elizabeth los fondos para su propia defensa, que equivalen a $30 millones. Yo no llego a esa cantidad, pero aparece en los documentos que acompañan a su condena. Los abogados se presentaban en mi puerta, querían que testificara para el tribunal civil, etc. Fue terrible. Literalmente rompieron el timbre de mi puerta. Un día pensé que iban a venir por mí. Sabe, yo creo que era imposible no sentir cierto grado de paranoia, porque decían tener vínculos muy estrechos con el ejército estadounidense. O sea, que tienen drones, cosas así. Sabe, el ejército de los Estados Unidos tiene poderes ilimitados de vigilancia. Está en su poder detener e incluso matar a una persona. Todo eso es mentira. Aunque Elizabeth sí tuvo una relación con Mattis, Jim, perro loco, Mattis, que testificó en su juicio. El veterano, que había recibido muchos honores, era miembro del Consejo de Administración y en algún momento empezó a hacerle preguntas concretas. Seguro que alguien las había preparado para él. Por ejemplo, estaba esta pregunta: ¿qué agencia reguladora gubernamental ha aprobado los productos de Theranos? Elizabeth respondió escribiéndole una carta de 17 párrafos, aunque algunos solo tenían una frase. Claro que no soy una experta en cuestiones de control, pero por lo que puedo ver, no había ni una sola mentira en el texto, aunque todas sus palabras podrían engañar fácilmente. Se expresaba de tal manera que empezabas a pensar: «Oh, ellos ya tienen la aprobación, genial, eso también lo tienen». Habla de reunirse con el jefe de la FDA
y piensas, genial, ella hace el control de calidad. Es como si te empujaran a la conclusión de que están haciendo todo lo que implica aprobaciones y supervisión gubernamental, pero no es así. El 18 de noviembre de 2022, un tribunal de California condenó a Elizabeth Holmes a 135 meses, es decir, más de 11 años de prisión. Además, deberá reembolsar personalmente a los inversores $121 millones. Las directrices federales de sentencia, las directrices de sentencia de los Estados Unidos, obligatoriamente van a prevenir una sentencia de tal tipo cuando se trata de tanto dinero. Y en este sentido, no estoy nada sorprendido. Yo sabía que la iban a condenar. 11 años y algunos meses era la pena mínima a la que podía haber sido condenada conforme a las directrices de imposición de penas. Su sentencia estaba en el extremo inferior. Intentó escapar a México, se quedó embarazada 2 veces, compró un billete de ida a México para su boda. ¿Pero quién compra para una boda solo un billete de ida? ¿No le parece que sus embarazos fueran planeados? Sí, claro, de forma estratégica. El primer embarazo comenzó justo antes de comenzar el juicio y el segundo poco antes de pronunciar la sentencia. O sea, no es un caso de que la madre amorosa de repente quisiera tener hijos. Tampoco creo que esos embarazos hayan jugado realmente un papel decisivo en la sentencia, pero quién sabe. Según yo sé, su lema ha sido divide y vencerás. El marido y los hijos no entraban en estos planes de ninguna manera. No sé qué le hace pensar que una mujer embarazada no irá a la cárcel. Mire cuántas mujeres embarazadas están en la cárcel. ¿Hubo quienes apoyaban a Elizabeth? Claro que sí. Algunos creen que concibió un proyecto a gran escala, fundó una gran empresa, pero fracasó en su gestión. Hay miles de ejemplos así, tanto en Silicon Valley como en todo el mundo. Yo estaba agonizando, me estaba desmoronando. No tuve suerte. Muchas empresas luego no quisieron hablar conmigo por mi anterior trabajo, pero gracias a Dios, ahora trabajo en Millennium Health. Aquí tuve suerte porque no violé la ética médica y no me juzgaron por estar involucrado con Theranos. Creo que es una psicópata y eso influyó en su sentencia y jugó un papel en su caída porque podría haberlo aceptado y haberse echado atrás. Si se hubiera declarado culpable desde el principio, es poco probable que la hubieran condenado a 11 años. Habría cumplido 2 años, suficiente para ella, y hubiera permitido criar a sus hijos en paz. Pero ella no contempló esa opción, porque no puede asumir la culpa por lo que hizo. En Internet hay pruebas de que ofrecía su sistema para diagnosticar a los niños, en particular a los niños con autismo. Y eso me parece indignante, simplemente indignante. En Elizabeth Holmes veo una persona que ha hecho daño a tanta gente y sin embargo no ha expresado ningún remordimiento. Incluso al contrario, alardea de su posición. Pagué $30 millones a abogados y voy a tener 2 hijos. Haré lo que sea para evitar responsabilidades. Así que no puedo perdonarla. Simplemente no puedo. No creo que se lo merezca. Por el conjunto de atributos que aparecen en los manuales psiquiátricos de DSM-5, ella a lo mejor tiene algún espectro de psicopatía, es decir, es muy probable que sea una psicópata. Un psicópata es una persona que presenta una patología en una determinada parte del cerebro responsable de las emociones. La emoción más importante que nos distingue, y que es la emoción más básica que nos hace estar vivos, es el miedo. Uno con un trastorno psicopatológico no siente el miedo y tampoco lo percibe. Por un lado, no siente pena por nadie porque no sabe leer esa emoción. No entiende cómo empatizar. Es un cambio innato en el hipotálamo y la amígdala. Por otro lado, ella misma no tiene miedo. Incluso cuando su situación se volvía cada vez más crítica, actuó con mucha calma y determinación. Ella de seguro tiene esta tríada oscura definida por Don: la manipulabilidad, psicopatía y maquiavelismo. El maquiavelismo es la habilidad de salirse con la suya por cualquier medio necesario. Este principio que Maquiavelo describió ya en el siglo XVII es que el fin justifica los medios, es que hay que saber mentir a la gente para que sea suya.
El hecho de que ella tenga esta tríada oscura muy pronunciada me parece bastante definitivo, pero hay que hacer una entrevista clínica para entender eso. Así que todo eso son apenas especulaciones. En mi opinión, es una mentirosa sin conciencia al 100%. Es horrible que desde la niñez ya te presionen para que crezcas y tengas éxito. Eso no la excusa, por supuesto. En algún momento creyó en sus propias mentiras. Pero en algunos momentos supongo que se daba cuenta de que estaba haciendo lo incorrecto. Hay mensajes de texto entre ella y Sunny que daban a entender que lo sabían y lo entendían todo. ¿Y usted siente piedad por ella como una persona? Puede parecer raro, pero sí, claro. Yo creo que ella merece lo que recibió. Y yo creo que la gente debe recibir lo que merece. Pero aún así, dentro de mi alma siento lástima. Tiene 2 hijos, es decir, ya tiene uno y pronto va a nacer el otro. Yo me sentiría devastada. ¿Usted siente piedad por Elizabeth Holmes como persona? No. No me provoca mucha piedad ella. Porque tengo muchos alumnos que quieren poner el mundo patas para arriba. Y quizás no muchos lo consigan, pero lo desean de verdad. Y muchos tienen ideas realmente interesantes. Y me gustaría que ellos, estos estudiantes, tuvieran ante sus ojos, antes que nada, los símbolos del éxito de Silicon Valley, de que hablan muchos. Pero de momento Elizabeth Holmes ha eclipsado a mucha gente, no porque eso ocurra en Silicon Valley, sino por la resonancia pública. Y la resonancia pública también está clara para mí. Nosotros ya hemos hablado de la importancia de la atención sanitaria. Y esa es la razón por la cual Theranos primero se hizo tan famoso y luego esta historia se hizo tan escandalosa y sensacionalista. Justo porque la gente tenía esperanza. Tanto Holmes como todos los que participaban a su alrededor en esta estafa estaban explotando las esperanzas de la gente. Así que no tengo piedad por ella.